Como bien ustedes saben, hoy se cumplen 2 semanas de las últimas restricciones, de las últimas medidas que tomó el Ministerio de Salud en función de la situación epidemiológica y sanitaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche y Dinahuapi. En función de eso, lógicamente, en los últimos días estuvimos analizando la situación sanitaria para ver cómo seguíamos en materia de restricciones y en función de eso llevamos adelante una serie de restricciones o de ampliaciones de las restricciones que teníamos vigentes, que ahora se las voy a comentar, que ustedes por ahí ya las han leído en la comunicación oficial del gobierno. Sí es dable destacar, y me parece importante decirlo, reconocer el esfuerzo de todos los barilochenses de estos últimos 14 días, que sabemos que han hecho un esfuerzo enorme por poder cumplir medidas restrictivas muy fuertes en la ciudad de Bariloche y Dinahuapi. Y la verdad que ese esfuerzo y ese compromiso que han tenido los barilochenses, de alguna manera, si bien falta mucho, no estamos en una situación óptima en materia sanitaria, pero sí vemos resultados positivos, que eso nos permite de alguna manera ir evaluando la situación y tomar algunas medidas como las que tomamos en el día de ayer, que ahora se las voy a pasar a comentar en detalle, y después, por supuesto, estamos abiertos a todas las preguntas, ¿no? Y Mercedes va a hacer una explicación un poco más en detalle de la situación epidemiológica y por qué tomamos las medidas que tomamos a nivel provincial. Creo que una de las medidas más consultas en el día de ayer tuvo que ver con el inicio o la vuelta a la presencialidad de las clases, ¿no? Nosotros definimos en la resolución que firmó ayer el Ministro de Salud que las clases presenciales vuelven el día 26 de mayo, vuelven su presencialidad en la primaria, y el día 31 vuelve a la presencialidad la secundaria. Creo que ese era uno de los temas que más consultaban, por lo menos los medios de comunicación. Había muchas inquietudes por parte de los padres y de la comunidad educativa. En función de evaluación epidemiológica, creemos que para esa fecha, en función de las evaluaciones y las proyecciones que hace el Ministerio, creemos que vamos a estar en condiciones de poder ir por ese camino, y la voluntad del gobierno es esa, y por eso tenemos el convencimiento y lo plasmamos en la resolución de salud. Y por otro lado, en conjunto, en diálogo con el intendente y con todos los sectores, definimos hacer algunos ajustes en materia de horarios que nos parecen importantes, porque también, por supuesto, que nos preocupa la situación económica de Bariloche, de Dinahuapi y de la provincia. Son pequeños ajustes que no implican grandes riesgos en la situación sanitaria de la ciudad, pero sí alivian de alguna manera a cierto sector económico que realmente nos estaba solicitando, y era algo que habíamos charlado previo a las restricciones anteriores, que esto implica de alguna manera ampliar del 14 de mayo al 21 de mayo 1 hora el horario comercial, con un horario de restricción de circulación a las 21 horas, o sea que el comercio va a poder funcionar hasta las 20 horas y hasta las 21 horas la gente va a poder circular, y la modalidad de delivery para los restaurantes va a ser hasta las 22 horas, que era uno de los temas que veníamos charlando con Gustavo los últimos días, y nos parecía importante poder liberar eso. Por otro lado, el tema de gimnasios y natatorios, que era otra de las consultas, van a encontrar en la resolución de salud que va a estar permitido con un aforo muy bajo, que es del 30%, también respetando los horarios que recién mencionábamos. Y después, en una segunda etapa, así como lo hicimos con la cuestión educativa, que tiene 2 etapas, primero la primaria y segundo la secundaria, en materia comercial fuimos por el mismo camino. Por eso, del 22 al 28, la circulación la vamos a ampliar a las 23 horas, ampliando 1 hora el horario comercial, o sea, para pasarlo al limpio. El horario comercial, en vez de ser a las 20 horas, como era la semana anterior, que recién decía, va a ser hasta las 21 horas, la circulación va a ser hasta las 23 horas, la gastronomía va a ser hasta las 22 horas, si no me equivoco, Gustavo, es así, y el delivery va a ser hasta las 23 horas. Ese es el esquema de la resolución de salud, que van a poder leer en detalle. Cualquier otra duda después van a tener la oportunidad de preguntarnos, pero bueno, en función de lo que va a explicar Mercedes y Leo y las conversaciones que hemos tenido con el sector privado, con el sector público, y a eso me refiero con los intendentes, llegamos a la conclusión de que estamos en condiciones de adoptar esta resolución de salud por los próximos días. Por supuesto, nosotros siempre lo decimos, la situación epidemiológica se analiza día a día, y por supuesto que las cosas pueden cambiar de manera constante, ¿no? Pero la voluntad del gobierno, en función de la proyección que hoy evaluamos de las restricciones, de la curva epidemiológica de contagios y del esfuerzo que están haciendo los barilochenses, llegamos a esta resolución de salud con el consenso de por lo menos los sectores más importantes y correspondientes en función de la evaluación que hacemos día a día. Cuando se tomó la decisión epidemiológica del cierre, que la verdad es que ayer, que llegaba tarde, ver totalmente cerrado todo es un gran esfuerzo, creo, de todos los que viven acá, porque se cumplió tal cual y se logró. Cuando nosotros recién empezamos en
se definió a nivel de gobierno el cerrar todo, hacer estas restricciones, teníamos una razón, que es uno de los parámetros que pide Nación, que estaba, esperen que me tengo que poner los lentes, en la ciudad de Bariloche en 1.77. Y hoy logramos que esa razón sea en 1.08, con lo cual salimos del rojo, que es lo que va mirando Nación. En la incidencia seguimos todavía alto, bajando aún en lo que teníamos antes. Hoy tenemos una incidencia de 1.350 y antes teníamos una razón de 1.400. Está bajando. También eso es un parámetro quizás porque es la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes, pero en base a una población. Entonces la población se mide es a través del último censo del INDEC, que quizás puede cambiar un poquito ese número. Yo lo único que quiero mostrar es que nuestra curva, y ustedes lo han visto en los partes diarios, el día que se tomó la decisión en Bariloche había habido 274 casos positivos y hoy estamos diariamente, y lo puede decir quizás más Leo, entre 100 y 130 como promedio diarios de positivo. Seguimos con una alta positividad. Cuando empezó la pandemia hace más de 1 año y medio, la prioridad de salud era no colapsar el sistema sanitario. Nosotros no estamos fuera de lo que pasa en el mundo, de los grandes sistemas de salud, de los grandes sistemas, si quieren, de gobierno, de lo que sea, y todos ellos, llegó la segunda ola, en todos ellos se colapsó el sistema sanitario, donde se empezó a vacunar mucho más, es donde empezó a bajar todo lo que significaba la ocupación de terapias intensivas. Entonces, la prioridad siempre fue no colapsar el sistema sanitario. Para no colapsar el sistema sanitario es bajar la cantidad de gente que se contagia, es la única manera. Entonces, cuando se tomó la decisión del gobierno fue porque más allá de los casos positivos, era el sistema sanitario nuestro, teníamos casi el 100% o 1 o 2 camas diarias de terapia intensiva. Hoy lo que nos pasó es 15 días después ver que los casos positivos están bajando, que por supuesto que la ocupación de terapia intensiva viene siempre con un delay de 10 a 15 días, porque los que hoy son positivos, un porcentaje va a terminar ocupando la cama de terapia. Entonces cuando vos tenés 274 positivos, vamos a tener necesidad de muchas más camas de terapia y hoy está bajando, con lo cual creemos que por los estudios epidemiológicos que hay de este año y medio de pandemia, la ocupación de nuestras terapias intensivas debería empezar a bajar, pero es lo que más tarde se va a ver de los resultados de las restricciones que se hicieron. Como yo siempre digo, lo que tiene el gobierno acá en nuestra provincia es que más allá de lo epidemiológico y de escuchar, como ese día escuchó totalmente lo que hablaban todos los terapistas y el director del hospital y los del privado, y por eso se definieron las restricciones, es también escuchar lo que le pasa a todos los demás sectores. Entonces, en ese balance es donde se van tomando decisiones para que no sea solo lo epidemiológico, cuando se puede evaluar otra opción más. O sea que el día que se tomaron restricciones no había margen para evaluar las aperturas. Hoy, quizás por empezar a bajar la razón, y solo por hoy, porque mañana puede cambiar, es que se puede empezar a hablar de una apertura escalonada. Por eso es que la verdad que se empiece, quizás 1 hora para muchos sea, y que cambia, para mucha gente desde lo económico me parece les va a ayudar mucho, y a nosotros creemos que si entendimos que si no vamos a tener que volvernos a cerrar y podemos mantener los 2 metros, el tapaboca, el lavado de manos, podemos seguir con esto y con las aperturas. Y con respecto a las escuelas, nosotros lo que creemos es que somos por lo menos muchos todos los que estamos acá, de querer que las escuelas funcionen, pero también sabemos que las concurrencia a las escuelas muchas veces el deambular, el ir, puede llevar y traer virus. Entonces la verdad es que como estamos esperando que termine de mostrarse los efectos en los números de los positivos y que siga bajando esta razón, quizás 1 semana más, sí hacía un impacto en la cantidad de estos positivos y en el bajar la ocupación de las camas de terapia. Entonces, todas estas restricciones y todas estas cosas son
en la charla entre todos de ver de qué manera a todos los sectores podemos llegar provocándoles el mejor daño que se pueda y ayudando mucho a que bajemos la ocupación de nuestras terapias, que va más allá del positivo o no en los casos. Vuelvo a repetir, nosotros no estamos buscando que haya menos positivos por buscar, es simplemente tratamos de que no se colapse nuestro sistema sanitario y para eso necesitamos que no haya tantos positivos. Eso ya se está bajando y se nota en La Razón y en los casos diarios, se ha logrado por todo lo que hicieron todos ustedes, la verdad es que fue maravilloso, pero ahora necesitamos que se empiece a notar, que siempre se va a notar una semana después, esa disminución en la ocupación de las terapias intensivas. Voy a explicar solamente la ocupación de camas cómo viene. Hemos hablado a lo largo de la semana la real situación, ustedes lo ven en los partes diarios, ha impactado estas restricciones en la disminución de consultas diarias en los consultorios de hisopado y respiratorio. Hemos logrado estabilizar esa curva que venía en forma ascendente, en una meseta, pero todavía un poco alta, concordante con lo que es Cava, AMBA y otras provincias de la Argentina. ¿Por qué aclaro esto? Porque ese amesetamiento que se produjo todavía genera una ocupación de camas, no solamente de terapia intensiva, sino de cuidados intermedios, que como hemos dicho a lo largo de toda la semana, ha llevado a que podamos y tengamos que ampliar la capacidad de camas para internación de pacientes COVID grave en el ámbito público como en el privado. Lo que estamos esperando es que esta tendencia, que es hacia la baja, continúe. Es por eso que obviamente agradecemos y seguimos pidiendo a la comunidad que sigan limitando lo mayor posible, la mayor movilidad que no sea necesaria, y pidiéndoles que sigamos con todo este esfuerzo que está dando sus frutos, pero bueno, de una forma todavía lenta, y que esperamos que esta semana que viene siga, si todo sigue igual, siga estabilizándose. El promedio de ocupación de terapia intensiva a lo largo de estos 15 días fue promedio del 94-95%. Esto se debe a que hay altas y bajas y se ocupan inmediatamente. Esto quiere decir que si bien muchas veces escuchan en los partes hay una cama o dos, pero inmediatamente se ocupan por otros pacientes y genera esta ocupación del 100% que después de la mañana, del parte de la mañana, nos escuchan a nosotros decir que estamos con el 100% de ocupación. Pero el promedio ha sido entre 94 y 95%, que es un promedio lógicamente alto. Y como me han escuchado en esta semana, tanto el hospital como el ámbito privado, hemos aumentado aproximadamente 50 camas de internación de COVID, que nos ha permitido dar respuesta a este número importante de casos que requirió la atención de todos los pacientes. Se ha visto internación de formas graves en personas jóvenes, con un promedio pico mayor de 50 años, y en los consultorios respiratorios aproximadamente entre los 30 y 40 años. Y hemos ampliado la capacidad de testeos para poder dar respuesta a esta necesidad y queremos seguir ampliándolo en lo que viene esta semana.